texto hasta aquí de San Martín, y siguiendo con los recortes y con este fenómeno dialéctico de la historia, ¿no? El pasado traído al presente, quiero en esta columna hablar de los lugares históricos de Mendoza relacionados con el general San Martín, bueno, directa o indirectamente. Estos lugares históricos, primero los voy a mencionar, son unos 15, sí, entre lugares y fenómenos, y después los vamos a ir describiendo, o si ustedes quieren, pregunten. Los lugares históricos en relación al general San Martín, y la mayor parte de estos lugares pueden ser visitados, son en principio todos demostrados, excepto uno o dos que estarían como deducidos. Los he mencionado así, los he agrupado de esta manera, jóvenes. Primero la capilla del Plumerillo, después el campamento del Plumerillo, después las bóvedas coloniales de Uspallata, la chacra de los Barriales, la famosa Tebaida, como la llamaba San Martín, es el féretro de Mercedita y Mariano Balcarce, el Canal de la Patria, el Molino de la Patria, la Huella de la Patria, la Consulta, el Solar de San Martín, el Molino Tejeda o el Batán Tejeda, el lugar del combate de Potrerillos, el lugar donde nació y murió el tropero Sosa, una persona muy cercana a San Martín, el lugar del fusilamiento del Negro Barcala, del general Lorenzo Barcala, la posta del Retamo, la casa de Tomás Godoy Cruz, Jerónimo Espejo, su tumba, el Manzano Histórico y el Olivo Histórico. Hay algunos otros lugares más, pero estos 15 son los fundamentales que marcan, que señalan, que significan, que representan hitos históricos. ¿Cuáles son los que se deducen? Porque decía que había dos que no se podían comprobar, pero que se deducen. Se deducen a partir, por ejemplo, la posta de Rodeo del Medio. Está señalado como lugar histórico en Fray Luis Beltrán, porque se deduce que por ahí pasaba el Camino Real en la época, en el día que San Martín parte de Junín, o sea, de la posta del Retamo, hacia el Cabildo de Mendoza. Como el lugar donde paraban las carretas era un lugar que se llamaba la posta de los Moyanos, primeramente, entonces se deduce que estuvo allí. Ese era el camino por donde pasaban, digamos. Por donde pasaban. Pero una placa bastante importante, puesta allí en el año 1972, dice: aquí descansó el general San Martín en el 7 de septiembre de 1814. Se deduce, nada dice que estuvo allí. Sin embargo, no hay manera de deducir que estuvo en la posta del Retamo, puesto que hay una carta que dice, que manda al Cabildo, dice, él la firma, que dice que en el día de mañana, a la caída del sol, me encontraré en esa honorable corporación. Y así hay otros. Vamos a ir, ¿quieren preguntar algo sobre esto? No, desarrolle nomás. En realidad sí, me despertó curiosidad cuando mencionó carta, firma. Digo, las personas que quieran ver por curiosidad, porque es interesante, cosas que haya tocado, que haya usado San Martín, para tener también una idea más de realidad de esta persona, que hoy es un personaje de la historia. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué lugares hay accesibles para ver este tipo de documentación?
Han tocado un tema bastante complejo y al mismo tiempo interesante. Interesante, sí. Claro. Porque en realidad es lo que habría que hacer desde las políticas culturales, provinciales y nacionales, es concentrar la mayor cantidad de material histórico, de información histórica en un solo lugar. Claro. En un solo lugar. Pero claro, hay peleas entre las damas de pro gloria sanmartiniana con determinada área patrimonial. Entonces, bueno, esto hace que de alguna manera están dispersas y por ahí políticamente enfrentadas, ¿no? No nos olvidemos que San Martín fue apropiado, fue secuestrado en tanto figura histórica, claro. Por el ejército argentino en una época donde el ejército argentino no era específicamente del pueblo argentino, ¿no? Ahora, vamos a ir desarrollando, aunque sea brevemente, porque el tiempo creo que no nos va a alcanzar, pero la Capilla del Plumerillo. La Capilla del Plumerillo está ubicado más o menos a unos 3 kilómetros al este de la plaza fundacional. Para llegar en este momento a la Capilla del Plumerillo se toma la calle de se llama Pedro Pascual Segura, y no es casual que se llame así. Está construida en los terrenos de don Clemente Segura, que fue aquel terrateniente provincial que ofreció el campo para que San Martín construyera. Era la locación, como se diría. Claro, la locación. Bueno, en el año 1815, don Clemente y su esposa hicieron construir allí una capillita. Esa capillita, la que vemos hoy, no es la capillita que construyó Segura. La que construyó Segura, que es importante porque San Martín iba a rezar, a orar a esa capillita originaria. Esa se cayó con el terremoto de 1861 y en 1870 se construye, o sea, la hija de don Pedro Pascual Segura, esposa de uno de los Zapata, construye una capilla que no fue en el mismo lugar ni fue la misma en cuanto a estructura. Pero esta que vemos ahora está cerca. Exactamente, la que vemos ahora es de 1870. Algunas placas allí explican cuál es el error histórico, pero de cualquier manera, al entrar a la capilla, que es bastante bonita. ¿Dónde está la capilla ubicada? En la calle Pedro Pascual Segura. ¿En la villa? No. ¿De las Heras? En las Heras. Ah, en las Heras. En las Heras. Claro. Yo pensaba que en Uspallata. No, del Plumerillo es. No, del Plumerillo. Se me mezclan los tantos. De la casa del fundador, Miriam, la otra entrada, la casa del fundador, esa entrada hacia el este se llama Pescadores. Sí. La siguiente se llama Pedro Pascual Segura, hacia ambos lados de la ruta 40, digamos, de la costanera. Y está para el sur, digamos. Está hacia el este. No, está bien. Está hacia el este. Hacia el este, claro. Sí. Hacia el este, más o menos a 1 kilómetro, en la vereda, en el costado sur. Está pintada de blanca. ¿Está cuidada? Está muy bien cuidada. Además es importante esta capilla porque en el año, entre otras cosas, ¿no? Aparte de ir San Martín y demás, la silla o el asiento donde se sentaba San Martín está a la entrada de la capilla, a mano derecha. O sea, y es según cuenta la historia, la historia real, digamos, es la que usaba en su momento. Está la estructura de la silla tallada, no tiene
paja ni madera donde apoyarse, pero la estructura está intacta. Tenemos que pensar que es una silla de 200 años. Claro. ¿No? En ese lugar dio una misa en el año 1824, un canónigo, un obispo que pasaba de Italia, Buenos Aires a Chile, que posteriormente se llamaba Massey Ferretti, posteriormente fue el Papa Pío IX. Pío IX fue un personaje importante dentro de la historia de la Iglesia Católica por distintas razones. De pronto saber que ahí dio una misa en 1824 es un futuro papa, claro. Un dato importante. Aquí le preguntan, perdón, doctor, que lo interrumpa. Un mensaje de un oyente que se ha comunicado por mensaje de texto al 156-51-5522. Dice: ¿es cierto que San Martín llevaba una mulata en el cruce de los Andes? No podría responder. Sí, no sabe, no contesta. Sería. Desconozco esa información. Llevaba varios mulatos. Sí, no, pero él preguntaba. Creo que lo dicen. El oyente preguntó por una mulata. Sí, una mulata en particular. Claro. En general, los ejércitos siempre se componían, recordemos la historia argentina y la historia mundial, de mujeres que iban preparando las comidas y, de paso. Sí, preparaban a los hombres. Es posible. De cualquier manera desconozco ese dato y sé que el único mulato negro fue el general Lorenzo Barcala, que entró granadero a caballo, hizo sus primeras preparaciones militares en Mendoza en el 17. Cabral también era negro, ¿no? Sí, claro. Sí, Cabral también. Fue hijo del escribano Barcala y quedó libre desde 1813 en adelante, como, digamos, beneficiado por la libertad de vientre. Sí. Como en esa época tomaban el apellido del amo, quedó libre en esa época y lo acompañó en toda la campaña. Posteriormente, cuando comenzaron las guerras civiles, Lorenzo Barcala quedó del lado de los unitarios, digamos, perseguido por los gobiernos federales de Mendoza y San Juan, y tal es así que en la gobernación, la segunda gobernación de don Pedro de Molina, se lo trae preso de San Juan y por insistencia del fraile Aldao es fusilado en nuestra ciudad, en lo que se llamaba en ese entonces la Plaza Nueva. Hoy es la Plaza Sarmiento. Fue fusilado el mismo año en que muere Facundo Quiroga, en 1835. Uno por uno. Uno por uno. No va a quedar ninguno. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de Campamento del Plumerillo. El Campamento del Plumerillo, algunas cosas dijimos el miércoles pasado. Está ubicado en este momento, también dije que el cadete encargado de buscar el lugar fue Jerónimo Espejo, y ya vamos a volver sobre esto. Encuentra estos terrenos donde hoy está levantada la pirámide del Campamento del Plumerillo. Esa pirámide es una pirámide relativamente pequeña, debe tener unos 5 o 6 metros de altura. Estuvo el general Espejo allí, el ataúd de allí, cuando lo trajeron, pues, el general Espejo murió en Buenos Aires y estuvo en la Recoleta, murió en 1889. Fue traído de la Recoleta en 1941, fue puesto en el campo histórico del Plumerillo, hasta que en el 1980 el gobierno militar lo saca
del campamento y lo lleva al Liceo General Espejo. Actualmente sus restos descansan allí. En el campo del Plumerillo actualmente está bastante bien cuidado, se han reconstruido algunos ranchos, sobre todo la reconstrucción siguiendo los lineamientos de Draghi y Lucero. Hay unas 6 o 7 ranchos construidos de la misma manera en que Draghi dice que se construían los ranchos de la época, el rancho de San Martín, el rancho de la Entrada, adobe, barro, paja, y hay una visita guiada que con la colaboración de la Municipalidad de La Cera se hace en ese predio, y relatan bastante cercano a la realidad que yo conozco, la realidad histórica, los episodios ocurridos allí mientras se instruían a los soldados en 1814, 15, 16 hasta el 17. Pensar que uno que es de Mendoza no conoce esos lugares. Yo no conozco, por ejemplo, no he ido a ver los ranchos ni sé cómo se vivía. Yo debo haber ido cuando tenía 7, 8 años. Iba con San Martín, de hecho. Sí, exactamente. Con el tío José. Fue con el tropero Sosa. Sí, no, pero de todos modos esto se ha puesto un poco, se ha reconstruido. Se está reconstruyendo ahora, claro, y se lo está haciendo con bastante fidelidad, digamos, a la realidad histórica. Recuerden ustedes que la historia es una narración, ¿no? Claro. Entonces, de acuerdo a lo que los historiadores narran a partir de sus investigaciones, cómo se va reconstruyendo y se va construyendo la historia. ¿Espejo tiene algo que ver con o sea, el general Espejo, tiene algo que ver ideológicamente con el liceo o con lo que es el Liceo Militar General Espejo? No, recordemos que la Escuela Militar de la Nación se crea en la época de Sarmiento, o sea, fue Sarmiento quien la creó. El ejército argentino, de los años que ellos toman el poder en adelante, digámoslo así, desde el golpe a Uriburu, desde 1930 en adelante, ponen a los 4 liceos más importantes nombre de personajes que ellos eligieron. El Liceo General San Martín, el Liceo General Espejo, el Liceo General Paz en Córdoba, y hay otro liceo más en el país, no recuerdo en este momento cuál es, pero que de alguna manera fue elegido por las Fuerzas Armadas de la época, ¿sí? No tiene nada que ver con el San Martín y el ejército al cual estamos haciendo memoria y honor ahora. Lamentablemente se nos está terminando, pero termino con lo del campamento del Plumerillo. Está ubicado en la calle Independencia de Las Heras y Lisandro Moyano. Sugiero conocerlo, recorrerlo. En la entrada están reconstruidos 2 cañones, de los cuales la parte de hierro, la parte de bronce, son los cañones originales que usó el general San Martín. No así la parte de madera, las ruedas y demás, que están reconstruidas. Estos 2 cañones están en la entrada del predio. Es un lugar importante para recorrer. Hay guías municipales y con muy buena predisposición. Bien, seguimos en la próxima entonces. Sí, seguimos. Tenemos más calles. Tenemos más calles y más lugares. Sí. Gracias, gringo. Un abrazo. No, por favor. Gracias, Doc. Gracias a ustedes.